Hola a todos ingenieros, espero que se encuentren bien. Pues en el día de hoy les vengo a traer, luego de alrededor de cerca de un año casi de no ver nuestro canal de YouTube, pues el día de hoy vuelvo a nuestro canal de Guía Ingenieril a mostrarles pues, un pequeño problema de análisis estructural, el primer problema que traigo de la asignatura de análisis estructural. eh, de los muchos que pienso traer pues, para el canal de YouTube en la sección de estructuras, acompañado pues, de estática y de mecánica, para el desarrollo entonces de los diferentes problemas que se quieren presentar y pues se quieren compartir con la comunidad del canal de IA Ingenieril. Entonces, pues, no, presentarme nuevamente, soy su servidor y pues vamos a resolver este problema 4,76 del libro de análisis estructural de Kashimal en su quinta edición, el cual pues nos pide calcular el desplazamiento horizontal del nodo C del pórtico que se muestra a continuación por medio o mediante el método de trabajo virtual. Aquí el problema nos pide que hallemos el desplazamiento horizontal en C del nodo C sin que consideremos pues lo que vendría siendo las energías internas por fuerza axial. Es decir, básicamente nos dice que despreciemos su energía o las fuerzas axiales sobre cada uno de los elementos. Entonces vamos a resolver el problema solamente considerando la energía interna de cada uno de los elementos del pórtico por flexión, es decir, debido a momentos sobre cada elemento del pórtico. El problema nos presenta inicialmente un pórtico compuesto de elementos AB, BC, CD. El pórtico está cargado por una carga uniformemente distribuida de 2 kilolibras por pie. Se muestran las dimensiones del pórtico y además se muestra que es un pórtico con un apoyo de primer género, un apoyo de rodillo en el punto A, tal como se muestra acá, y también se muestra entonces un apoyo de segundo género en el punto D, tal como se muestra en la figura del pórtico. Entonces, para resolver el problema, empleando el método del trabajo virtual, tenemos que recordar que la energía interna por flexión de un elemento de un pórtico, ya sea una viga o una columna, está dado por la ecuación U, es decir, energía, igual a la integral de 0 a L, es decir, la integral a lo largo de la longitud del elemento del pórtico que se está analizando. ¿De quién? De los momentos virtuales desarrollados a partir de una carga unitaria en el escenario virtual por los momentos reales generados por esta carga uniformemente distribuida que se muestra en el pórtico sobre pues la rigidez axial del elemento que se está analizando, es decir, EI, donde EI pues es el módulo de elasticidad del elemento y pues y la inercia del elemento. El problema nos dice además que pues EI va a ser constante, es decir, que cada elemento A, B, B, C y CD va a tener eh, la misma rigidez axial. Nos dice que E va a ser 29.000 KSI, es decir, 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada, y que la inercia para cada uno de los elementos pues también va a ser de 1500 pulgadas a la 4. Recordemos también que el trabajo virtual se fundamenta en esta ecuación de trabajo y energía, donde nos dice que la sumatoria de los trabajos externos debido a una carga virtual y desplazamientos reales va a ser igual pues a la sumatoria de la energía interna de cada uno de los elementos debido a cargas reales, debido a fuerzas reales. Entonces vamos a hacer el análisis de la estructura mediante el método de trabajo virtual, haciendo aclaración de que dicho método se fundamenta en hacer el análisis de una estructura imaginaria, virtual, y a dicha estructura imaginaria es el resultado de quitarle las cargas reales sobre ella y aplicarle pues una fuerza que convencionalmente se toma como unitaria. Punto clave, y es que en el método de trabajo virtual, cuando se nos pide hallar el desplazamiento de un nodo en cierta dirección, si nosotros consideramos el desplazamiento que queremos calcular hacia cierto sentido, pues entonces debemos aplicar la carga virtual unitaria en ese mismo sentido. Es decir, yo voy a asumir que mi nodo en C va a desplazarse hacia la derecha, es decir, va a haber un delta de Cx, y que si yo lo asumo de esta forma, en este sentido hacia la derecha, de forma horizontal, pues mi carga unitaria tiene que ir en el mismo sentido, es decir, hacia la derecha
en el sentido horizontal en el nodo C, es decir, acá. Como la ecuación de energía interna nos pide calcular los diferentes momentos virtuales a lo largo pues, de la estructura imaginaria, debemos ir entonces, elemento por elemento, ir calculando lo que vendría siendo sus momentos virtuales. Sin embargo, vamos a empezar con allá las reacciones de mi escenario virtual. Si hacemos una sumatoria de momentos respecto al apoyo en D de segundo género, considerando las reacciones como dy positiva, en este sentido, dx en este sentido también como positiva, puesto que se está oponiendo a esta carga unitaria de 1 kilolibra, y pues mi reacción AY en este sentido como negativa, obtenemos que por sumatoria de momentos respecto al punto D será igual a la fuerza AY, la reacción AY por su brazo en momento respecto a D, que sería de 30 pies, menos la fuerza unitaria de 1 kilolibra aplicada en el escenario virtual por su brazo en momento respecto al punto D, que es de 15 pies. Si de aquí despejamos la reacción AY, nos va a quedar que será equivalente a 0,5 kilolibras. Y así obtenemos por la reacción AY. Por equilibrio traslacional en el eje de la Y, en el eje vertical, considerándose las arribas las fuerzas positivas, pues nos va a quedar que la reacción de Y va a ser equivalente a 0,5 kilolibras. Finalmente, por equilibrio traslacional en la dirección horizontal, es decir, en la dirección de las X, nos va a quedar que la reacción de X será igual a 1 kilolibra. Y así entonces hemos obtenido pues, las reacciones sobre la estructura imaginaria o virtual que estamos analizando. Al haber obtenido estos valores positivos, está indicando pues, que básicamente asumimos correctamente el sentido de las reacciones en cada uno de los puntos de apoyo. Vamos a calcular entonces los diferentes momentos virtuales para cada uno de los apoyos y a cada uno de los elementos, perdón, del pórtico que estamos analizando. Vamos a empezar con el tramo AB, considerando que el tramo AB, su origen va a estar en el punto A. Es decir, vamos a analizar el tramo AB, cuya longitud va de 0 pies, ubicando el origen en A, en el apoyo A, hasta B, que es de 10 pies. Analizando el tramo AB, lo cortamos a una distancia de x1, tal como se muestra acá, y lo traemos para analizarlo como un cuerpo rígido. Al haber un corte, obtendremos que va a salir un momento flector llamado m3 minúsculo. ¿Por qué? Porque es un momento virtual. Y pues va a salir una fuerza axial y cortante. Sin embargo, no se van a considerar porque las energías son solamente debido a fricciones, es decir, debido a momentos y no debido a fuerzas axiales. No obstante, sí aparece aquí, cuando se corta el elemento, una fuerza axial y cortante, solamente que no se van a tener en cuenta por efectos prácticos del problema. Sin embargo, pues sabemos que por aquí hay una reacción AY que ya fue calculada, y si nosotros hacemos sumatoria de momentos respecto al punto O, respecto al punto de corte, igual a 0, considerándose aquí los momentos como positivos, nos va a quedar entonces que el momento m sub 1 de x va a ser igual a 0. Aquí me disculparán, la nomenclatura correcta es m sub 1 de x. Y de esta forma obtenemos que el momento virtual para este tramo va a ser igual a 0. Esto es muy importante debido a que al conocer que este momento virtual a lo largo de ese elemento AB es 0, pues me va a evitar que yo en el análisis real de la estructura, es decir, en este
en este sistema real, pues me evite calcular el momento real en este elemento AB. ¿Por qué? Pues porque la energía viene dada por la multiplicación del momento virtual por real. Si el momento virtual pues vale 0, este integral va a dar 0, entonces pues no tengo necesidad de calcular los momentos reales. Entonces ya sé que en mi escenario real no voy a analizar este tramo AB. Vamos a analizar lo que vendría siendo el tramo DC de nuestro pórtico virtual. Tramo DC, considerando que voy a analizar desde el origen en D una distancia x sub 2 que va desde 0 hasta 15 pies. De igual forma, dibujamos nuestro elemento, pero esta vez pues cortado, al haberlo cortado por una sección, y nos va a aparecer de forma análoga un momento virtual debido al corte sobre el elemento llamado m sub 2 de x. Aquí voy a considerar lo que vendría siendo la reacción de x y la reacción de y. Dibujamos su distancia de corte, que fue una distancia de x sub 2. Cabe aclarar que aquí también se debe considerar que se cortó a una distancia x sub 1 respecto al apoyo de primer género en A. Si nosotros volvemos a hacer una sumatoria de momentos respecto al punto de corte O igual a 0, considerando K sentido antihorario como positivo, pues nos va a quedar que mi momento m sub 2 en x con una magnitud positiva y un momento generado por la reacción en x equivalente a la reacción de x por su brazo, que no es más que esta distancia de x sub 2 que separa pues al apoyo en D al punto de corte O. Si despejamos de acá nos va a quedar que el momento m sub 2d en función de la longitud x pues irá igual a dx por x sub 2, y pues recordamos que dx cuánto nos dio 1 kg, es decir que mi momento virtual en este elemento de C va a estar dado por x sub 2. Y así tenemos entonces nuestra ecuación de momento virtual para el elemento DC. Finalmente analizamos el elemento CB dibujándolo de esta forma. Decimos que analizamos el tramo de CB colocando el origen en C, que va a ir en una longitud desde 0, colocando un origen acá, hasta 30 pies, es decir, la longitud total del elemento BC o CB. Hasta 30 pies. De esta forma, volvemos a dibujar nuestro elemento seccionado, considerando esta parte de longitud 15 pies y el apoyo en D, a su vez de esta carga unitaria de 1 kg. Es decir, voy a considerar mi parte determinada para el pórtico y voy a dibujar el elemento horizontal hasta el punto en donde pues se seccionó. Nuevamente, al haber un corte sobre este elemento, va a aparecer en este caso un momento m sub 3 en este sentido por el convencionalismo, y pues voy a considerar lo que vendrán siendo las reacciones de y, de x, su distancia de 15 pies que nos da la estructura, y no nos olvidemos considerar pues la fuerza virtual de 1 kg que se aplicó sobre la estructura virtual, sobre análisis de la estructura virtual. Recordemos que se hizo un corte x sub 3. Nuevamente, para calcular ese momento m sub 3
en función del corte X sub 3, decimos que vamos a hacer una sumatoria de momentos respecto al punto de corte O igual a 0, considerándose aquí como positivas. De esta forma, vamos a obtener que este momento M sub 3 va a ser un momento negativo que esta fuerza dy va a generar respecto al punto 2 un momento positivo que sería equivalente a dy por su brazo momento respecto al punto O que sería x sub 3, la distancia de corte x sub 3. Y finalmente, un momento negativo debido a esta fuerza de x respecto al punto 2 que sería equivalente a la fuerza de x por su brazo momento respecto a O que serían estos 15 pies. 15 pies. Como está en equilibrio rotacional, por la sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Si despejamos m sub 3 en función de x, obtendremos que esto será equivalente a 0,5 x sub 3 menos 15. Este 0,5 x sub 3 no es más que reemplazar el valor de la reacción de y, que fue de 0,5, y este valor de 15, pues no es más que reemplazar en la reacción de x el valor obtenido de 1 kilolibra. 1 por 15, pues me da 15, y pues tengo un negativo, me va a quedar pues entonces finalmente como menos 15. Y de esta forma ya tenemos todos los momentos virtuales para el pórtico analizado. Luego de calcular los diferentes momentos virtuales que nos pide la ecuación de energía, procedemos a calcular, mediante el análisis real de la estructura, los momentos reales. Entonces colocamos acá análisis real de la estructura. Al hacer el análisis real de la estructura, nuevamente lo que voy a hacer es traerme mi estructura real, tal como lo tengo acá de esta forma, pues para hacerle un análisis estático y calcular por los diferentes momentos reales desarrollados sobre cada uno de los elementos del pórtico. Aquí, antes de comenzar el análisis, es válido aclarar y es clave aclarar que si en el análisis virtual se consideraron ciertos orígenes para cada uno de los elementos, tal como se muestra acá, pues es importante aclarar que en el análisis real de la estructura, pues también se debe seguir considerando dichos orígenes. ¿Por qué? Porque la ecuación de energía nos dice que estamos integrando a lo largo de la longitud del elemento, es decir, a lo largo de un origen y un final del elemento. Si llega a haber una disparidad de orígenes, pues sencillamente esta integral no va a ser, no va a ser válida de calcular y pues el problema se nos va a desarrollar de forma incorrecta. Entonces, es por eso la importancia de aclarar de que si en el escenario virtual o real se considera un origen, pues se debe seguir manteniendo a lo largo del análisis del problema. Dicho esto, pues procedemos nuevamente a calcular los diferentes momentos reales. Para la estructura real, como ya se calculó inicialmente, para el elemento AB, pues se tuvo un momento virtual igual a 0, no hay necesidad de calcular pues un momento real, debido a que ya expliqué la razón. Sin embargo, como en los momentos virtuales, para estos elementos CB y DC nos dio diferente de 0, pues sí es necesario calcular un momento real desarrollado sobre dichos elementos. Entonces vamos a calcular inicialmente las reacciones sobre la estructura, pues para ver sus magnitudes. Voy a considerar una reacción AY hacia arriba, una reacción de Y hacia arriba y pues una reacción de X en este sentido. Sin embargo, como no hay fuerzas horizontales que estén actuando sobre la estructura real, pues sencillamente esta reacción de X va a ser igual a 0. No es más que me toque calcular con una sumatoria de momentos respecto al apoyo en D igual a 0, pues la magnitud de la reacción AY. Entonces, planteando la sumatoria de momentos respecto a D igual a 0, nos va a quedar que
esta carga uniformemente distribuida de 2 kilolibras por pie me va a generar un momento equivalente a puntualizar dicha carga y dicha puntualización de la carga sería el equivalente de 2 kilolibras por pie por su longitud total, que sería de 30 pies, por la distancia al centroide desde medido respecto al punto de momento, que en este caso pues sería la mitad de 30, es decir, 15 pies. Y de esta forma ya tengo el momento generado por esa carga uniformemente distribuida. Simplificamos. Y pues la reacción AY me está generando respecto al punto D una reacción negativa que sería equivalente a AY por su brazo momento, que sería pues de 30 pies. Si aquí despejamos AY, nos va a quedar que AY sería equivalente a 30 kilolibras. De forma análoga, calculamos por sumatoria de fuerzas en el eje vertical igual a 0 y nos va a quedar que la reacción de Y igual a las 30 kilolibras. De esta forma tenemos las dos reacciones verticales para la estructura. Finalmente, pues no tengo la necesidad de calcular de X, puesto que me da 0, no hay fuerzas externas horizontales sobre la estructura, entonces esta reacción va a ser igual a 0. Procedemos entonces a analizar cada uno de los elementos, a excepción del elemento AB, pues para el cálculo de sus momentos reales. Vamos a analizar el tramo CB para ver pues el momento real sobre ese tramo. Nuevamente, de forma análoga como se hizo en el análisis de la estructura virtual, traemos nuestro elemento seccionado. Tenemos por acá y pues por acá vamos a tener el elemento por acá con la regla, con la ayuda de la regla vamos a dibujar nuestro elemento, el cual pues va a estar seccionado a una distancia x sub 3 tomando el origen del punto C. Aquí es clave tener en cuenta que nuevamente se va a generar un momento, pero en este caso un momento real, m sub 3 mayúsculo, y se debe considerar entonces lo que vendría siendo la carga uniformemente distribuida que está pasando precisamente por esta longitud de corte x sub 3. Es importante considerarla puesto que esta carga uniformemente distribuida está actuando a lo largo de todo este elemento. De esta forma pues se está considerando y pues los cálculos son válidos. Dicha carga distribuida pues tiene una magnitud de 2 kilolibras por pie. Y voy a considerar pues las reacciones de Y, que ya fue calculada, y pues la reacción de X, que vale 0, entonces no tengo necesidad de dibujarla. ¿Listo? Nuevamente pues esto va a estar con una longitud de 15 pies. Y pues procedemos a hacer una sumatoria de momentos respecto al punto de corte O para calcular ese momento real m sub 3 en función de la longitud del elemento. Entonces, este va a ser el tramo CB, el cual va a tener una longitud de 0 a 30 pies. ¿Listo? Si hacemos una sumatoria de momentos respecto al punto de corte O, como ya se mencionó, obtenemos que este momento de m sub 3 mayúsculo va a ser negativo, que esta reacción de Y va a generar un momento respecto a O positivo, que sería equivalente a dy por x sub 3, y que esta carga uniformemente distribuida a lo largo de esta sección de corte x sub 3, pues me va a generar un momento respecto a O negativo, equivalente a
puntualizar su carga, que sería el resultado de multiplicar su magnitud, 2 kilolibras por pie, por la longitud de corte, que es x sub 3. Y si lo queremos trabajar como aumento, deberíamos multiplicarlo por la distancia al centroide de la carga uniformemente distribuida, es decir, x sub 3 medios. No hay otra fuerza externa que me esté generando momento, entonces, por tanto, voy a igualar mi ecuación a cero. De esta forma simplifico esto, y me va a quedar, si despejamos, que mi momento real m sub 3 a lo largo de la longitud de ese elemento CB va a estar dado por 30x sub 3 menos x sub 3 elevado a la 2. Este 30x sub 3, este factor de 30, pues no es más que la magnitud de la reacción de Y. Vamos a calcular entonces posteriormente el momento real del elemento DC, es decir, este momento generado a partir del corte x sub 2 del elemento DC. Vamos a analizarlo por acá. Vamos a colocar aquí tramo DC. Vamos a dibujar entonces lo que vendría siendo pues el elemento seccionado que va desde D con el origen en D con una longitud x sub 2 hasta 15 pies. Vamos a dibujar entonces el elemento seccionado. Pues nos va a quedar un momento m sub 2 mayúsculo en este sentido, debido al corte pues del elemento. Una reacción de X que pues ya sabemos que vale 0, sencillamente no la podemos dibujar o la podemos dejar así sin dibujar. Y pues una reacción de Y que le habíamos calculado con anterioridad en el análisis de la estructura real, cuando se calcularon pues sus diferentes reacciones. Nuevamente tengo un punto de corte O, y si nosotros hacemos sumatoria de momentos respecto al punto igual a 0, obtendremos que no hay una fuerza externa que genere momento y que por tanto el momento real m sub 2 va a ser igual que 0. De esta forma ya tenemos entonces los diferentes momentos virtuales y reales pues para calcular la energía total interna sobre la longitud de los elementos que conforman el pórtico. Y pues de esta forma también podemos ya emplear o desarrollar la ecuación de trabajo y energía para el método de trabajo virtual. Entonces el siguiente paso, de habiendo calculado pues eh, todos estos momentos, sería pues plantear nuestra ecuación de trabajo y energía. Planteamos la ecuación de trabajo y energía. La ecuación de trabajo virtual nos dice que si nosotros tenemos desplazamientos reales sobre mi estructura virtual, vamos a obtener entonces lo que vendría siendo un trabajo, debido también pues a una fuerza virtual empleada. Como en este problema no se considera algún tipo de asentamiento sobre los apoyos o algún error de fabricación sobre los elementos, sencillamente pues vamos a obtener un trabajo externo debido pues al desplazamiento en el nodo C. Es decir, que en el lado izquierdo de la ecuación vamos a obtener un trabajo externo equivalente a 1 kilolibra, es decir, mi fuerza virtual unitaria aplicada, por un desplazamiento del TSX que me están pidiendo calcular. Del lado derecho de la ecuación, que no es más que la sumatoria de las energías internas debido o desarrollados en cada uno de los elementos, tenemos que, por consideración del problema, solamente se están considerando
energías por flexión y pues por tanto solamente vamos a tener en cuenta dichas energías por flexión. No vamos a considerar lo que vendría siendo energías por deformaciones axiales. Es decir, solamente vamos a emplear la energía mediante esta ecuación. De esta forma, pues vamos a plantear nuestra ecuación de energía del lado derecho. Nosotros recapitulando, tenemos que al momento de calcular los diferentes momentos, tenemos un momento real m sub 2 en x igual a 0 y tenemos un momento m sub 3 diferente de 0. Si nos damos cuenta, entonces, pues no vamos a tener la necesidad de calcular la energía interna del elemento 2 debido a que este momento real me dio 0, es decir, su integral va a ser 0 y pues, por tanto hay necesidad de calcularlo. Nuevamente recapitulando, el momento virtual en 1, en el elemento AB, pues nos dio 0. No va a aparecer esa energía interna del elemento, ya que esa integral va a ser 0. Y por tanto, solamente vamos a tener entonces una energía debido al elemento o el tramo CB. ¿Por qué? Porque nuestro momento real del tramo CB nos dio diferente de 0. Y pues en análisis virtual también, para ese mismo tramo, pues nos dio un momento diferente de 0. Es decir, que nuestra ecuación de trabajo y energía va a quedar de la siguiente forma. Como la integral de 0 a L. Recordemos que L es la longitud del elemento, en este caso es de 30 pies. El elemento CB, que se muestra acá, va a tener una longitud total de 30 pies. Y la ecuación nos dice que va a ser la integral a lo largo de su longitud del elemento. ¿De quién? De los momentos virtuales. De los momentos virtuales. ¿Pero cuánto nos dio ese momento virtual m sub 3? Es decir, el momento virtual del tramo CB. Pues nos dio 0,5 x sub 3 menos 15. 0,5 x sub 3 menos 15. Y pues nosotros también tenemos que multiplicar este momento virtual por un momento real que vendrá dado por esta ecuación que calculamos. Es decir, 30 sub x menos 3 menos x sub 3 elevado al cuadrado. Además, la ecuación nos dice que eso lo tenemos que dividir sobre la rigidez del elemento, es decir, EI. ¿Listo? Aquí hay punto importante. Aquí recordemos que estamos trabajando todas nuestras distancias en términos de ¿qué? De pies. Y pues de igual forma todas las fuerzas en términos de kilolibra. Aquí, si nos damos cuenta, al inicio del problema se nos comenta que EI es constante, pero que las unidades del módulo de elasticidad va a estar dado por KSI, es decir, kilolibra por pulgada cuadrado, y que la inercia me la dan en pulgadas al 4. Si nosotros estamos trabajando y evaluando la integral como unidad de medida del pie, pues debemos pasar este rigidez del elemento EI a kilolibra por pie. Entonces vamos a hacer la conversión para dejar lo que vendría siendo el resultado ya en términos de el pie como unidad de longitud para la respuesta de no de nuestro problema. Entonces vamos a considerar por acá que EI, es decir, este factor, este denominador EI, perdón, no es más que multiplicar pues su módulo de elasticidad, que es 29.000 KSI, es decir, kilolibra por pulgada cuadrada, por su inercia de cada uno de los elementos, que es de 1500 pulgadas a la 4. Si simplificamos, nos va a quedar equivalente a 4,35 por 10 elevado a la 7 kilolibra pulgada al cuadrado. Para dejar entonces todas las longitudes y expresiones, factores en función de pie como unidad de longitud, multiplicamos esta expresión de acá por un factor de conversión
equivalente a que un pie vale 12 pulgadas. Como yo quiero obtener mi valor numérico en unidades de longitud al cuadrado, pues elevo este factor de conversión al cuadrado, quedándome finalmente que I será equivalente a 906.250 tercios de kilolibra por pie elevado al cuadrado. Y así tenemos entonces nuestra rigidez del elemento en términos de pie como unidad de longitud para el problema. Pasemos entonces a despejar a delta de Cx. Despejando entonces nos va a quedar que delta de Cx va a ser equivalente a esta fuerza unitaria de 1 kilolibra va a pasar de multiplicar a dividir. Y pues recordando que como ella es constante, lo puedo sacar de la integral. 0 a 30 pies del momento virtual por el momento real. Aquí cabe aclarar que no es elevado al cuadrado toda la expresión, si solamente este término de acá. Solo es este término de acá. ¿Okay? Todo esto dividido entre pues la fuerza unitaria de 1 kilolibra. Si nosotros resolvemos esta integral, obtenemos como valor numérico 540.000. 540.000. Este valor numérico de 540.000 lo multiplico por este factor 1 sobre I, es decir, 1 por 1 sobre I, que I ¿cuánto vale? 906.250 tercios. Y lo divido sobre el valor pues, de la fuerza unitaria, que pues como su nombre lo dice, es de 1. Si nosotros resolvemos esta operación matemática, nos va a quedar que el desplazamiento horizontal del nodo C va a ser equivalente a 1,79 pies. Y así entonces obtenemos la respuesta al problema propuesto en el libro de análisis estructural de Casimal en su quinta edición. Y bueno, no siendo más ingenieros, espero que les haya agradado el video. Cualquier sugerencia, duda, los espero en la caja de comentarios. Alguna solución que hayan hecho como alternativa en el desarrollo del problema por su cuenta. Y pues nada, decirles que se cuiden mucho y pues nos vemos hasta la próxima. Un saludo.